Vamos a ir poniéndola de fondo, dejándola de fondo porque esto es bastante largo y la canción es más larga que, que lo que estamos diciendo. Así que es más larga que el estudio, dura como casi 9 minutos, mis hermanos, así que bueno, no podemos restarle tanto tiempo al estudio. Es preciosísima, pero la dejamos ahí de fondo. Y acá vemos en el capítulo del capítulo 1 del Apocalipsis, en el verso 3, que nos brinda un aliciente para los que leen el Apocalipsis, mis hermanos, para aquellos que lo leen en voz alta y lo entienden, y para los que están atentos realmente escuchándolo. Aunque esto no sea suficiente para alcanzar el beneficio completo de la bendición que nos da, es necesario que aquellos que leen y escuchan guarden en su corazón sus palabras, que la obedezcan y la practiquen. Hay una doble bendición sobre aquel que practica esto, por aquel que lee, por aquel que entiende, por aquel que lo guarda y que inclusive lo comparte con otros. Y oír es verdaderamente la palabra de Dios, el oír la palabra. Por el oír la palabra es que viene la fe. En la tradición judía, solo el que lee un texto bíblico es digno de recibir la bendición divina. Este versículo no se refiere a la lectura privada, sino se refiere a lo que el Espíritu quiere revelar a través de este libro a todo creyente, ¿sí? A toda persona que busca verdaderamente de Dios con un corazón contrito y humillado. En la revelación de Jesucristo en el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, y vamos a ver quiénes se benefician con estas 7 bienaventuranzas. El lector y los oyentes que la guardan. Así dice el capítulo 1:3, como veníamos mencionando recién. Los que han muerto en el Señor, o sea, los creyentes muertos. 14:13. El que vela y guarda sus ropas. 16:15. Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. 19:9. El que tiene parte en la primera resurrección. 20:6. El que guarda las palabras de la profecía de este libro, del Apocalipsis. Capítulo 20, versículo 6. Capítulo 22, versículo 7. Los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la nueva gran ciudad de Jerusalén. 22:14. Esa gran ciudad de Jerusalén es la que desciende del cielo, es la nueva iglesia, es la que ha nacido por la sangre del Cordero, que ha sido redimido de la maldición del pecado. Es aquel que realmente ha aceptado a Jesucristo en su corazón y ha aceptado, dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esto es de vital importancia, Señor, para ser salvo, ¿sí? Esto es de vital importancia y es algo que tenés que entender. Las ropas significa cambiar de vida, cambiar de actitud. Significa que el que robaba no robe más, el que mentía no mienta más. Cambiar nuestra vieja vida por la nueva, es nacer de nuevo, nacer a una nueva vida. Después viene el saludo a las 7 iglesias, Apocalipsis 1, 4 al 8. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, el que es y el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Lo pueden ver en Éxodo 3:14 y Apocalipsis 4:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Salmos 89:27. Ven que todo se relaciona también con el Antiguo Testamento. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Éxodo 19:6, Apocalipsis 5:10. Por eso me gustaría que vayan tomando nota. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que lo traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación sobre él. Sí, amén. Van a lamentarlo muchos, mis hermanos. Aquellos que lo rechazaron lo van a lamentar un día. Daniel 7:13, Mateo 24:30, Primera de Tesalonicenses 4:17, Zacarías 12:10, Juan 19:34 al 37. Y en el verso 8, el
se manifiesta claramente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es por sobre todas las cosas. Él es el principio y el fin. Antes de Él no hay nada y después tampoco. Él es Cristo, Él es Dios. Él es el único y el verdadero, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el que nos podamos salvar. Solo uno lleva ese nombre, y es Jesucristo. Recuerden, como les dije antes, Dios deja la majestad de las alturas, nace en el cuerpo de un niño, se desarrolla y crece, y a la edad de 33 años muere y resucita, pero ya no viene como hijo, sino como Dios, glorificado en un cuerpo celestial. Él, como hijo, fue obediente y padeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y no se apoderó de su divinidad como cosa que aferrarse. Él padeció como humano, no padeció como hijo. Y es importante que entiendas que Jesucristo es 100% humano y 100% divino, ¿sí? Entonces, para que vos puedas entender quién es este Dios que nos ama. Dios es el inspirador de la epístola del Apocalipsis. Juan, el apóstol, es el escritor y mediador, y los destinatarios son las 7 iglesias. Estas iglesias de aquí en adelante servirán como ejemplo de obediencia y desobediencia de las iglesias cristianas a través de la historia hasta el día de hoy. Y de hecho lo estamos viendo. Estamos viendo que la única iglesia que reúne las características que realmente el Espíritu requiere es la iglesia de Filadelfia. Ustedes lean en el capítulo 1, allí en el versículo, espere que ya les digo, creo que 8, sobre las iglesias, sobre cada una de las iglesias, la Odisea, Esmirna, las 7 iglesias. Ahí pueden ver cómo están las iglesias hoy en día, y que a cada una le hace un reclamo, excepto a la iglesia de Filadelfia. Creo que la de Filadelfia es a la única que realmente le muestra, sí, a esa la única que realmente le muestra que va a venir la hora de la prueba al mundo entero, y esa iglesia se va a quedar. Por eso muchos están confundidos, porque tienen que empezar a ser la iglesia de Filadelfia, mis hermanos. Salgan de la Odisea, salgan de Esmirna, salgan de Filadelfia, salgan de donde están, salgan del evangelio de la prosperidad y empiecen a creerle. Lean realmente, esas son las características que Dios quiere. La iglesia de la Filadelfia, por favor, léanla, analícenla, y esta es la iglesia que viene a buscar Jesucristo. Esta es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Las demás iglesias se van a quedar por cuanto no se han arrepentido, a menos aquellos que hayan pasado de la Odisea a Filadelfia, o de Esmirna a Filadelfia, o así sucesivamente de cada una de las 7 iglesias, y realmente se hayan pasado. Lo estoy llevando al plano futurista, ¿sí? Al día de hoy. Esas iglesias del pasado son las iglesias de hoy en día, que lamentablemente están así. Vaya a la iglesia que vaya, usted va a ver que lo único que les importa es el dinero, es lo material, las almas no importan, se están dañando las almas que son de Jesucristo, que le pertenecen pura y exclusivamente a Él, mis hermanos, por el vil dinero. Cuando Dios dijo en su palabra, mía es la plata y mío es el oro. Las personas hoy no son tan importantes como el dinero. Hoy se busca las ovejas por la lana. Lamentablemente es lo que está sucediendo. Muchos dejaron el primer amor. Y vea que el Espíritu le reclama a cada una de las iglesias. Y a la única que no le reclama, a la única que realmente le dice, te voy a librar de la hora de la prueba, es a la iglesia de Filadelfia. Tenemos que ser esa iglesia para irnos con Cristo en el arrebatamiento. Si no, nos quedaremos aquí en la gran tribulación junto con Israel. La expresión el que es y el que era y el que ha de venir contiene la revelación del Dios Padre, el Dios eterno, el que no está limitado por el tiempo, el Todopoderoso, el principio y el fin, el Alfa y la Omega. El 7 es el número de la perfección, totalidad, algo completo, y significa la plenitud del Espíritu. Los 7 Espíritus representan los 7 ministerios del Espíritu Santo en actividad en las 7 iglesias, o sea, las 7 obras del Espíritu, tal y como lo anuncia Isaías 11, 1 y 2, hablando
del reinado del Mesías. Dice el 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Mateo 2:23, Apocalipsis 5:5, 22:16. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y esto no es solamente para el Señor Jesucristo, sino para cada hijo que hoy quiera conocer la verdad. El Hijo, versos 5, 6 y 7. Esta es la mejor descripción de Jesucristo resumida en 3 versículos y en 7 palabras. Testigo fiel, primogénito, Rey soberano, Redentor, Salvador y eterno. En el versículo 7 encontramos el tema central del libro de Apocalipsis, el cual se refiere a la segunda venida de Cristo. Mateo 24:30, Primera de Tesalonicenses 4:17, Daniel 7:13. Su regreso será público, los gentiles se lamentarán de no haber creído en él y los judíos verán al que traspasaron. San Juan 19:34 al 37, Zacarías 12 del 10 al 12. En Apocalipsis encontramos 7 referencias a la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 1:7, 2:25, 3:3, 3:11, 22:7, 22:12 y 22:29. El apóstol Juan, Apocalipsis 1 del 9 al 11, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y a la Odisea. Estas son las 7 iglesias. Y hoy estas 7 iglesias, lamentablemente, están distribuidas en todo el mundo, ¿sí? Porque no se olviden que los primeros discípulos, los primeros apóstoles predicaron hasta que llegó el Evangelio a todos nosotros. El apóstol Juan se presenta como hermano, o sea, hijo de Dios, Juan 1:12, y se considera ya en el reino espiritual que Jesús estableció en el día del Pentecostés. Juan estaba preso en la isla de Patmos. Según lo descrito, él estaba pasando por tribulación y aclara que es por predicar la palabra de Dios y por llevar el evangelio de las buenas nuevas de salvación de Jesucristo a las demás personas, ¿sí? Eso lo pueden ver en el verso 9. Juan anota el lugar, la condición de su alma y el tiempo específico en el momento de recibir la visión. Patmos, allí estaba, en el Espíritu y en el día del Señor. Patmos es esta isla está ubicada en el mar Mediterráneo frente a la ciudad de Mileto. Era utilizada para el destierro de los criminales y estaba bajo el control de los romanos. Allí fue enviado y desterrado el apóstol Juan en el año 95 después de Cristo, a la edad de 86 años. Ella es viejito, bueno, en esa época no es tan viejito como ahora. A mitad del camino, subiendo al cerro, se halla una gruta en la cual, por tradición, se cree que allí Juan recibió y escribió sus visiones. El nombre de la isla en la actualidad es Patino, así se llama ahora la isla de Patmos. En el Espíritu, Juan debía estar bajo la llenura y la administración del Espíritu Santo, producto de un estado de profunda oración y clamor, debido a la condición de sus tribulaciones, la persecución por la predicación de la palabra y por el ataque a la que estaban siendo sometidas las iglesias de Asia Menor por parte del enemigo número 1 de Dios. Todos sabemos quién es, ya hemos nombrado en el momento, no me preocupa nombrarlo, Satanás. En el día del Señor, Juan se adelantó y se trasladó al día glorioso de la venida del Señor y a los sucesos del periodo de la tribulación, como son el arrebatamiento de la iglesia creyente, los 7 años de gran tribulación, la gloriosa aparición de Cristo con su iglesia y los santos, el establecimiento de su reino de 1000 años y los acontecimientos finales del juicio del gran trono blanco y de la nueva ciudad Jerusalén. La figura de la trompeta, utilizada en el verso 10, es muy significativa en la Biblia y se usa para representar la presencia y la voz de Dios. Cuando venga el Señor en busca de sus santos, lo hará con voz de arcángel y con trompeta de Dios, dice allí en Primera de Tesalonicenses 4:16. En la resurrección de los santos sonará la última trompeta, Primera de Corintios
15:52. En los juicios que caerán sobre la humanidad en la tribulación, los 7 sellos introducen la serie de 7 trompetas, Apocalipsis 8:2 y 9:14, que no tienen nada que ver con la trompeta del arrebatamiento, ¿sí? También se utiliza el toque de la trompeta para ser llamados a las guerras en la promulgación de leyes y edictos. Y en el verso 11, Juan identifica a su interlocutor en la visión Jesucristo y escribe el propósito, detalle y destinatarios de la visión. Por eso escribe en un libro lo que ves, le dijo el Señor. Es largo, es larguísimo, mis hermanos, pero es precioso. Realmente poder desarrollar este tema es maravilloso. Y lo que se viene con respecto al arrebatamiento, que vamos a ir explayándonos minuciosamente sobre eso, sobre después los 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, y que la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Filadelfia, va a estar esos 7 años de gran tribulación allá arriba en el cielo, en las bodas. Y bueno, en la medida que acá, lamentablemente, va a surgir la gran tribulación. Por eso le dijo el Señor, escribe en un libro lo que ves. La obediencia de Juan a este mandato del verso 11 muestra como resultado la revelación de Dios plasmada en el libro de Apocalipsis, que fue enviada como una epístola a las 7 iglesias, que ya las mencionamos antes, ¿sí? Las 7 iglesias en el primer siglo después de Cristo. Juan estaba familiarizado en el trato con cada una de estas iglesias, teniendo en cuenta que la mayor parte del desarrollo de su ministerio tuvo en su lugar en el área de Asia. Parece ser que los cientos de iglesias que existían en esa época fueron seleccionados por Dios, estas 7 iglesias, como representación de las iglesias existentes y como ejemplo para todos nosotros hoy, ¿sí? Porque esas 7 iglesias realmente reúnen las características de cada cristiano en esta época y de las iglesias que se están viendo en esta época, totalmente divididas, interesadas en el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Al estudiar con detenimiento la historia de la iglesia, podemos observar que la iglesia desde sus inicios atravesó por 7 etapas bien marcadas, las cuales guardan una relación muy ajustada a las descripciones dadas en la visión del apóstol Juan. Bueno, yo creo que vamos a terminar de explayar este tema allí en el próximo lunes, porque es un tema larguísimo. Y vamos a ir a dar inicio también a todo lo que tiene que ver con lo que sigue en el capítulo 2 y los demás capítulos, para poder explayarnos un poquito mejor. Hoy les presenté un poco quién es este Dios, Jesucristo, quién es el Alfa y quién es el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hablamos un poquito de lo que está pasando con las iglesias de hoy en día, cuánto se parecen realmente a las 7 iglesias, a la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Hay poquitos, hermanos, ¿eh? ¿Qué pasa con la iglesia de Filadelfia? La de Éfeso es la iglesia apostólica, la Esmirna es la iglesia perseguida, Pérgamo es la iglesia del Estado, Tiatira es la iglesia papal, Sardis la iglesia reformada, Filadelfia es la iglesia misionera, o sea, la iglesia verdadera que lleva las verdades a todo aquel, empezando por la casa, ¿sí? Empezando por la familia, por el marido, los hijos y después por el vecino, porque muchos quieren predicarle al japonés que tienen en la esquina de la casa, al japonés que tienen en Japón y no al japonés que tienen en la esquina de la casa. Así que empecemos por casa, mis hermanos. Y Filadelfia es la iglesia misionera, decíamos, y la Odisea es la iglesia apóstata. Así que los que están en la Odisea, salgan de ahí. Salgan los que están en la iglesia apóstata, los que están en la doctrina de la prosperidad. Busquen al verdadero Dios, busquen al verdadero espíritu, porque estos son los sensuales, los que no tienen al espíritu. Los que no te predican sobre el arrebatamiento y lo único que te predican es sobre el diezmo, y te dan palo por la cabeza y te obligan y te maldicen a través del libro de Malaquías. Ya la maldición a los hijos de Dios no existe. No existe porque nosotros tenemos al verdadero. Y el Señor Jesucristo pagó el precio de tu libertad. Así que vos decidís si querés ser esclavo de los hombres o esclavo de Cristo por amor.
Dios bendiga tu preciosa vida. Hasta aquí el estudio sobre el Apocalipsis, y Dios mediante estaremos desarrollándolo en la segunda parte, allí el lunes, Dios mediante, a las 20 horas, aquí en Los Últimos Días, con la conducción de quien te habla, Moni Aguilera de Lorenzo. Es un placer. La radio va en un ratito nada más, la tenemos que apagar porque tenemos que trabajar acá en el estudio, y la verdad que necesitamos la computadora, así que pido disculpas a todos mis hermanos. Y bueno, Dios mediante, mañana estaremos en el aire nuevamente. Tenemos que subir los avances, tenemos que subir los programas para todos aquellos que están esperando este estudio con total diligencia. Hay muchos hermanos que quieren escudriñar las verdades que se están enseñando. Dios los bendiga. Es un placer estar con ustedes. Saludamos a todas las naciones, saludamos a todos los grupos que nos sintonizan, la Nueva Jerusalén, las de Cristo, Piedra Viva, y también a Misión Cristiana Evangélica. Y al nuevo grupo que abrió mi hermano, porque no recuerdo su nombre, Alejandro, te mandamos un besito enorme. Dios bendiga tu preciosa vida. Y luego vamos a estar ahí poniendo en los grupos cuando se hace campaña allí en el Colorado, provincia de Río Negro. Muy bien, mis hermanos, hasta aquí esta programación. Que Dios los bendiga. Chao. Grande eres, Señor. Grande eres, Señor. Grande es Dios. ¿Cuántos creen que Dios es grande? Amén, yo lo creo. Inmensamente grande. Y tan chiquitito se hace que puede entrar en nuestro corazón. Hoy tengo un hogar, tengo una familia que amo y me hace feliz. Te amamos, Señor Jesús. Todo lo que tengo